Juan 6, versículos 66 a 69, y leamos con fe. Esta es la palabra de Dios, es inspirada por Él, es alimento para nuestros corazones. A partir de entonces, muchos de sus discípulos dejaron de seguirlo y ya no andaban con Él. Entonces Jesús dijo a los 12, ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Les invito a que oremos una vez más pidiendo la iluminación del Espíritu Santo sobre nuestras vidas para entender este texto. Padre Santo, muchas gracias, Dios, por la oportunidad que nos das de ser expuestos a tu palabra y ser transformados por ella, edificados, Señor. Rogamos que en esta mañana, en este tiempo, Señor, y a partir de este texto que hemos leído, que es tu palabra revelada, Señor, nuestros corazones sean edificados, sean calibrados con aquello que realmente debemos tener como más precioso en tu palabra y en Cristo Jesús, el que es revelado por tu palabra. Oramos así agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. En el 2010 se estrenó una película que gustó mucho entre los evangélicos. La celebraron como casi una película cristiana, protagonizada por Denzel Washington y Gary Oldman. No sé si alguien sabe de qué película se trata. ¿Quién tiene esos dos protagonistas? Bueno, la película se llama El libro de Elí, ¿ya? ¿Se acuerdan? Denzel Washington en un escenario posapocalíptico, había ocurrido algún desastre nuclear o natural. El caso es que el escenario es apocalíptico y Elí es un hombre, Denzel Washington, que carga un libro precioso en su equipaje y lo tiene que llevar a un lugar, ¿verdad? Y él protege ese libro con su vida porque lo considera de una preciosura, de un valor incalculable, al punto que él está dispuesto a arriesgar su propia vida para que ese libro llegue en condiciones a donde tiene que llegar. Y el otro protagonista, el villano, es Gary Oldman, y él entonces también considera muy precioso ese libro, tanto que lo quiere tomar, tiene todo un ejército para que se enfrente a Elí y puedan tomar este libro. ¿Ya? ¿Qué libro es ese? Es la Biblia. ¿Ya? Los dos hombres consideran precioso este libro. Denzel Washington al punto de sacrificar su propia vida porque está convencido que el contenido de ese libro puede hacerle un bien tremendo a la sociedad y al final él quiere llevar este libro a una biblioteca donde se está acumulando todo el saber, la cultura y el legado que sobró de toda esa hecatombe y ese apocalipsis que sucedió. Alguien que consideraba la escritura preciosa. Y el otro villano consideraba la escritura preciosa porque era un libro que servía perfectamente para manipular, controlar y dominar a las masas. Ambos tenían por precioso aquel libro. Y podríamos pensar rápidamente que el que estaba correcto en sus razones para considerar preciosa la escritura era Elí. Pero yo creo que los dos están equivocados. Ninguno de los dos está considerando la escritura de manera preciosa por las razones correctas. Porque en la consideración de Elí no hay Cristo, no hay eternidad, no hay salvación, no hay sacrificio, no hay redención. Hay legado cultural que le puede hacer bien al mundo. Y el otro obviamente está equivocado. Usar la Biblia para dominar y controlar. Y yo creo que nosotros podríamos padecer de lo mismo. Considerar la escritura preciosa por razones equivocadas también. Y por consecuencia podríamos ser cristianos por razones equivocadas. Es decir, podríamos considerar precioso a Jesús por razones no correctas. Si bien Jesús no es la Biblia, entre ambos existe una relación indisociable, inseparable, porque es por causa de la Escritura que tomamos conocimiento de Jesús. Es en ella donde se revela Cristo, el fundamento de nuestra fe. La Escritura se trata de Jesús y son las mismas palabras de Jesús las que dicen eso. Por ejemplo, en Juan
5, versículo anterior, el capítulo anterior a este, versículo 39, él dice: ustedes escudriñan las escrituras, dirigiéndose a los fariseos, porque les parece que en ellas tienen la vida eterna y son ellas las que dan testimonio de mí. ¿Por qué estoy estableciendo esta relación? Porque considerar preciosa la escritura por razones equivocadas o por razones correctas va a hacer que consideres a Jesucristo por razones equivocadas o por razones correctas. Esa es la razón que estoy estableciendo. Y la pregunta es, ¿por qué razón consideras preciosa la escritura? ¿Qué es lo que te encanta en ella? ¿Qué es lo que valorizas de ella? ¿Qué Jesucristo estás encontrando en ella? Y de eso vamos a hablar hoy. Bueno, el capítulo 6 de Juan es bastante extenso. Tiene más de 70 versículos. Y en este capítulo hay varios sucesos emblemáticos del ministerio de Jesús. Y el más sobresaliente de todos ellos es la alimentación de los 5,000. Ese tremendo milagro donde Dios alimenta a 5,000 personas con 5 panes y 2 peces. No es el único. También aquí vemos cuando Jesús camina sobre las aguas. La declaración famosa de Jesús: yo soy el pan vivo que descendió del cielo, y termina con una de las declaraciones más conocidas, preciosas e importantes de Pedro, que fue la que leímos: ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Ahora, de las cosas que más me llaman mi atención en todo este capítulo es la clara distinción que Juan hace entre aquellos que son verdaderos discípulos de Jesús, es decir, que entienden quién es Él, cuál es su ministerio, cuál es la naturaleza de sus palabras y lo siguen hasta el fin, es decir, lo consideran precioso por las razones correctas. Ese es el primer grupo. Y el segundo, entre aquellos que pueden parecer verdaderos discípulos, pero en realidad no entienden quién es Jesús, cuál es su ministerio, y cuando sus expectativas son frustradas, entonces lo abandonan, es decir, lo siguen por las razones equivocadas. Por eso es muy importante entender cuáles son las razones que me están llevando a seguir a Jesús y a considerar la palabra preciosa. Porque fíjense, ambos grupos siguen a Jesús. Ambos grupos parecen devotos, pero solo un grupo estaba siguiendo a Jesús por las razones correctas. Cuando finalmente Jesús reveló la verdadera naturaleza de su ministerio, muchos lo abandonaron. Sus expectativas fueron frustradas. Las razones por las que lo seguían se desmoronaron. Es así que el capítulo termina. Después de que Jesús les explicó quién era y qué venía a hacer, entonces muchos de sus discípulos dejaron de seguirlo y ya no andaban con él, porque finalmente cacharon quién era Jesús y no les gustó. ¿Por qué razones sigues a Jesús? Estamos partiendo de la premisa que la escritura se trata de Jesucristo. Es lo que hemos hablado en todos los mensajes anteriores a este. Ellas testifican de Él. ¿Por qué razón es para ti la palabra más preciosa? ¿Qué vida estás idealizando a partir de la escritura y a partir de Jesús? ¿Por qué razones sigues a Jesús? ¿Qué Jesús estás viendo en ella? ¿Estamos siguiendo a Jesús? ¿Estamos considerando la palabra de Dios como la más preciosa por las razones correctas o incorrectas? Esto es muy importante. Cuando seguimos a Jesús, cuando consideramos la palabra de Dios preciosa por las razones equivocadas, así como Elí y el otro, corremos serio riesgo de abandonar a Cristo, y como lo hicieron estos discípulos, porque tus expectativas se van a frustrar. Lo primero que quiero explorar aquí es algunas razones equivocadas por las que podríamos seguir a Jesús. La primera de ellas está ahí en el versículo 2 de este capítulo 6. Dice así: y una gran multitud lo seguía a Jesús, ¿no?, porque veía las señales que hacía en los enfermos. Quiero concentrarme en la primera sentencia: una gran multitud lo seguía. Puede ser que la razón por la que sigues a Jesús es porque alguien más lo está haciendo. Tu familia, tus amigos, un pololo o polola, tu cónyuge, porque no sabes hacer otra cosa que ser canuto. Fue lo que aprendiste, ha sido toda tu experiencia de vida, es todo el mundo que conoces, es donde te sientes cómodo, conoces las alabanzas, los coritos, aquí están tus amigos, pero no te has detenido y te has preguntado:
¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué soy cristiano? ¿Por qué sigo a Jesús? Infelizmente hay personas que están en la iglesia porque alguien más está aquí. No porque realmente hayan conocido la belleza, la gloria y el evangelio de Jesús revelado en la Escritura. ¿Por qué razón sigues a Jesús? Otra razón está ahí en el versículo 2, que ya lo leímos, y es la segunda sentencia, porque veían las señales que hacían los enfermos. Y quiero referirme también al milagro de la multiplicación del pan y de los peces, versículos 9 al 12. Aquí está un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados pequeños, pero ¿qué es esto para tanta gente? Entonces Jesús dijo, hagan que la gente se recueste. Había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como 5,000 hombres. Jesús tomó aquellos panes y luego de dar gracias los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Esto mismo hizo con los pescados y les dio cuanto querían. Cuando quedaron saciados les dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Milagros. Puede ser la razón por la que tú estés siguiendo a Jesús. Algún hecho u obra sobrenatural de parte de Dios que finalmente satisfaga alguna necesidad que tú necesitas suplir. Entonces tú puedes pensar que el Jesús revelado en la Escritura es un milagrero. Puedes pensar que la Biblia también sea un libro de recetas, que cuando se ponen en práctica pueden resolver tus problemas, obrar milagros o tener experiencias sobrenaturales también. Y esa es la razón por la que consideras preciosa la Escritura. Esa es la razón por la que sigues a Jesús. Quieres recibir un milagro que piensas podría cambiar toda tu vida. Y Jesús parece ser un buen medio para alcanzar lo que realmente tú deseas. No es Jesús a quien quieres. Él no es la razón última de tu devoción. La razón es una sanidad, una prosperidad financiera, una experiencia mística y sobrenatural. Lo siguen porque veían los milagros que hacían los enfermos, lo siguen porque Él multiplica panes y hay que ir donde está el pan. ¿Y qué hace Jesús con ellos? Fíjense, versículo 26 del capítulo 6. Jesús les respondió, estos ahora a los que Jesús les responde ya habían comido del pan, habían atravesado el mar para buscar a Jesús al otro lado del mar, y Jesús les respondió, de cierto les digo que ustedes no me buscan por haber visto señales, sino porque comieron el pan y quedaron satisfechos. En otras palabras, Jesús les está diciendo, ustedes están aquí no porque han reconocido quién soy realmente, no vieron las señales, están aquí porque se saciaron de pan y quieren que sea eso para ustedes, un milagrero, un saciador de necesidades, un resolvedor de crisis financieras, de problemas de salud, un pacificador de tormentas, un coaching que los lleve al éxito. Ustedes en verdad quieren servirse a sí mismos. Y aunque hayan hecho esfuerzos importantes por estar a mi lado, en verdad lo han hecho por ustedes, no por mí. Ustedes no me aman, ustedes tienen interés en mí. Y puede ser esa la razón por la que sigas a Jesús. Hay una fábula cristiana, porque salió o tiene personajes bíblicos, pero no está en la Biblia. Y es de Jesús con sus 12 discípulos a los que les pide que carguen una piedra por Él. Por Él. Y ahí entonces los discípulos comienzan a agarrar piedras y Pedro se agarra una chiquitita, se la mete al bolsillo y camina sin ningún problema con Jesús. La hice. Después de un tiempo caminando, entonces Jesús les dice, bueno, la piedra que cargaron por mí, sáquenla. Ese será su alimento. Voy a convertir esa piedra en pan. Y ahí Pedro queda decepcionado, ¿no? Y ahí Jesús otro día les dice, carguen una piedra por mí. Y ahí Pedro sí se agarra tremenda piedra y está todo el rato ahí. Y después de un buen tiempo caminando, Jesús, bueno, suelten la piedra. Y no hubo pan. Y Pedro, oye, pero ¿y qué pasó con los panes? Les dije, carguen una piedra por mí, no por ustedes. Y muchas veces nuestro discipulado cristiano, o sea, ese seguimiento de Jesús, tiene que ver con servirnos a nosotros mismos y no por considerar precioso a Jesús. Y tenemos que preguntarnos, ¿por qué estoy siguiendo a Jesús? Claro que Dios puede obrar milagros hoy. Él puede obrar sanidad, puede abrir puertas de empleo. Pero todo esto solo son señales de lo que Él realmente es.
Él no vino única y exclusivamente para darnos una mejor situación en este mundo. No pienses que eso es todo lo que Jesús quiere hacer contigo. Él vino para hacer nuestra redención, nuestro rescate, nuestra purificación, para hacer Él mismo nuestra salud, nuestro sustento, nuestra plenitud, nuestro pan vivo que descendió del cielo, para ser alimento que permanece para siempre y por toda la eternidad. ¿Por qué razones estás siguiendo a Jesús? Y una tercera razón puede ser porque estás equivocado acerca de quién es Jesús y de su obra. Fíjense los versículos 14 y 15, después de que Jesús realizó tremendo milagro de multiplicación. Versículo 14. Al ver a aquellos hombres la señal que Jesús había hecho, dijeron, verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Cuando Jesús se dio cuenta de que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte él solo. Estas personas están completamente equivocadas sobre la identidad de Jesús y su obra. ¿Cuál era su error? En el caso particular de estos hombres, era tener una concepción política y militar de la identidad y la obra de Jesús. Estaban convencidos de que el Mesías prometido sería un poderoso hombre militar que finalmente derrotaría a los enemigos de la nación, reivindicaría la soberanía nacional sobre todos los pueblos y todos dirían, Emmanuel, Dios está con nosotros. Eso era lo que ellos pensaban, porque Jesús acababa de hacer algo poderoso, alimentar a 5,000 personas. Y estos seguidores entonces concluyeron, este es el hombre que estamos esperando. Y quisieron apoderarse de él para hacerlo rey, para que él fuera su Mesías particular para sus fines particulares. O sea, a ellos no les interesaba la agenda de Jesús, les interesaba su propia agenda. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Cuando Jesús se dio cuenta de que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte del sol. Se apartó de ellos. Porque Jesús no tiene ningún interés en ser un líder famoso, carismático y popular, seguido por multitudes. Él no quiere ser seguido por las razones equivocadas. Él no quiere tener fans, seguidores de Instagram. Él quiere discípulos responsables y conscientes que lo siguen por las razones correctas. Y él huyó de ellos. Y tal vez seas tú de los que consideres a Jesús como un agitador social, un revolucionario. Algunos dicen que Jesús fue el primer comunista de la historia, que él solo fue víctima de la violencia del Estado romano, un hombre que se hizo al lado de los pobres y que su misión es luchar contra la acumulación de riquezas para hacer una redistribución justa y equitativa. Muchos piensan de esa manera y es una reducción muy, muy pobre, y no solo pobre, es hereje y antibíblica. No tiene nada que ver con las palabras de Jesús, nada más alejado de la realidad. Y muchas personas han seguido y siguen a Jesús por esas razones. En la década de 60, por ejemplo, este movimiento de la teología de la liberación creó todo un movimiento de personas, de discípulos de Cristo, que estaban convencidos de que Jesús era un revolucionario, que su compromiso era puramente político y social. Hicieron de Jesús el argumento para trabar luchas sociales en pro de una revolución. Hoy la teología liberal, progresista, ha usado a Jesús para sus más diversas causas de la diversidad. Por ejemplo, la afirmación de que Jesús fue el primer transgénero de la historia, ¿no? Porque transgeneró de naturaleza divina a naturaleza humana y lo usan como su bandera. Siguen a Jesús porque están completamente equivocados con relación a su identidad y a su obra. Lo tomaron, lo hicieron rey de sus causas, pero Jesús no está con ellos. Ahora, no pienses que todos los de la izquierda están pésimo y mal. O sea, sí, pero tanto o más preocupante que estas identidades y misiones de Jesús en la izquierda, que son evidentemente equivocadas, son las que podríamos pensar de Jesús en posturas conservadoras, de derecha, y que no parecen equivocadas. Ojo también. Muchos, temiendo el rumbo que está tomando nuestro mundo, nuestra cultura, el occidente, ven en el cristianismo una manera de refrenar el ocaso al que parece dirigirse. Y un ejemplo extremo es, por ejemplo, el de Richard Dawkins,
Un ateo que se declara cristiano porque está preocupado con el crecimiento de la violencia y la intolerancia islámica en el mundo. Entonces, ser cristiano es profundamente necesario para reafirmar los valores que han hecho de Occidente una civilización libre y tolerante. Y es lo mismo que hace gente como, discúlpeme, Bolsonaro o Trump, que evidentemente son personas que no son temerosas de Dios y no son creyentes, y muchos cristianos le compran la historia de que son hombres de Dios, son mesías, y solo siguen a Jesús y consideran precioso el evangelio porque piensan que Jesús es solo eso, un reformador social. Fíjense, ser cristiano para algunos se ha vuelto a asumir una posición delante de las circunstancias del mundo y no asumir una posición delante de Jesús. Por ejemplo, soy cristiano porque me opongo al progresismo. Soy cristiano porque defiendo la familia tradicional. Soy cristiano porque defiendo al niño por nacer. Soy cristiano porque creo en la decencia y en la moral. Soy cristiano porque soy de derecha. Soy cristiano porque creo en el libre mercado. Y no soy cristiano porque Jesús se entregó por mí, me amó y yo lo amo a Él. Cristianos por asumir una postura delante de las circunstancias del mundo y no delante de Jesús, su identidad y su obra. Pero cometemos el mismo error de los otros, porque confinamos la verdadera obra e identidad de Jesús a un segundo plano, porque lo verdaderamente precioso ahora es que Jesús sea el bastión con el que trabamos una lucha cultural contra el progresismo y las izquierdas, etc. Jesús se ha vuelto eso. El evangelio se ha vuelto eso. La Biblia se ha vuelto preciosa para algunos porque eso es propio de republicanos, de gente de derecha, de gente de bien. Pero no porque has encontrado a Jesús entregado por ti, vivo y muerto para tu salvación. Es un instrumento para tu causa. Estamos tan equivocados como aquellos que lo quisieron secuestrar para hacerlo rey. Y hago una aclaración aquí. Muchas de las posturas que yo dije aquí, familia tradicional, niño por nacer, ellas son bíblicas. Claro que sí, las defiendo, las afirmo. Pero yo no puedo reducir mi fe y considerar preciosa la Escritura a estas causas. Porque antes de esas causas hay algo mucho más precioso que esto y algo mucho más fundamental. Entonces la Biblia puede ser preciosa para ti no porque en ella se revela tu Redentor, sino porque ella puede ser usada para afirmar tus posturas con relación a las circunstancias del mundo y no tu postura con relación a Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Nuevamente, se apartó de ellos. Fíjense, todas estas personas que acabamos de mencionar, los de la multitud, los de los milagros y los de la revolución, habían estado con Jesús por varios días, lo habían seguido, habían hecho esfuerzos importantes para permanecer a su lado. Atravesaron el mar solo para estar con Él. Y si les preguntáramos a ellos si se consideraban discípulos de Jesús, seguramente habrían dicho, por supuesto. Sin embargo, llegando al final del capítulo, después de que Jesús se revelara tal y como es Él, su verdadera identidad, obra y ministerio, muchos lo abandonaron. Sus expectativas y razones para seguirlo fueron frustradas. Jesús no resultó ser lo que ellos pensaban que era. Y por eso necesitamos preguntarnos, ¿por qué razones estoy siguiendo a Jesús? ¿Por qué razones considero preciosa la Escritura? Aquí quiero concentrarme entonces en la razón correcta para seguir a Jesús. Veamos los versículos 66 a 69 una vez más. A partir de entonces, muchos de sus discípulos dejaron de seguirlo y ya no andaban con él. Entonces Jesús dijo a los 12, ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo primero que vemos en la respuesta de Pedro, y creo que es a lo que necesitamos llevar nuestra razón por la que seguimos a Jesús, tiene que ver con esta primera frase, ¿a quién iremos? Fíjense, en este punto Jesús ha sido muy claro y explícito con todos los que le han seguido. Sin embargo, recordemos, Jesús no quiere ser
un tipo famoso y popular seguido por multitudes. Él quiere asegurarse que sus seguidores lo sigan por la razón correcta. Entonces se vuelve a sus 12, a sus más cercanos, aquellos con los que ha pasado un buen tiempo, día y noche, y les pregunta, ¿ustedes también quieren irse? ¿Sus expectativas también fueron frustradas con mis palabras? ¿Ustedes también me están siguiendo por las mismas razones que ellos me siguen? Y la respuesta de Pedro es preciosa y precisa. Y esta debe ser la razón por la que sigamos a Jesús. He aquí una verdadera confesión cristiana y no una que tiene que ver con multitudes, milagros y revolución. La respuesta de Pedro tiene que ver con el propio Jesús, no con su relación a las circunstancias del mundo. ¿A quién iremos? ¿Por qué iría a alguien más si solo tú puedes salvar? ¿Eres tú el final de toda búsqueda por plenitud y salvación? No me salvará mi obediencia, no lo hará mi éxito personal o profesional, no lo hará mi familia o estabilidad, no lo harán las más diversas experiencias satisfactorias que pueda tener en esta vida, no lo hará un proyecto político, no lo hará nada ni nadie, solo tú. ¿A quién iremos? Pedro había reconocido su condición sin Cristo y le pareció aterradora. Y cuando vio a Jesucristo como el único que puede salvar, él dijo, ¿a quién puedo ir? ¿A nadie más? Y esta es la confesión más básica de la vida cristiana, es que no existe otro, que no hay otra alternativa, solo Cristo. Delante de ese horizonte de salvadores que pueden emerger en este mundo, tú solo ves a Cristo y dices, solo Él es mi Salvador. Solo Él es mi Salvador. ¿A quién iremos? Cuando podemos reconocer a Jesús así, como el único, estamos en condiciones de seguirlo por las razones correctas. Y aquí entonces viene la segunda declaración de Pedro. Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tus palabras son vida eterna porque tú eres el propio Dios, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, ¿qué palabras son estas a las que Pedro se está refiriendo que tú tienes palabras de vida eterna? Y ellas están ahí en los versículos 51 a 59 y son estas las palabras las que hicieron con que un buen número de discípulos abandonaran a Jesús. Vamos a leerlas. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual daré por la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí y decían, ¿y cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como el Padre viviente me envió y yo vivo por el Padre, así también el que me come también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No es como el pan que comieron los padres de ustedes y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Jesús dijo estas cosas en la sinagoga cuando enseñaba en Cafarnaúm. Estas son las palabras de Jesús. En ellas, Él se compara al pan de vida que descendió del cielo. Es decir, Él es la provisión de Dios para nuestra redención. Él es el alimento imperecedero y eterno que nos suple, nos nutre, nos sustenta y nos salva. Y lo más escandaloso de sus palabras es que su obra involucra inevitablemente su propia muerte, su cuerpo quebrado, su sangre derramada para el perdón de nuestros pecados. Y no hay manera de participar de ese pan, de esa redención, a menos que comamos su carne y bebamos su sangre. Es decir, que creamos en Él. Y todo esto fue motivo de escándalo para los judíos. Fue en ese momento que muchos discípulos lo abandonaron. Él no es el milagrero, Él no es el de las multitudes y Él no es el revolucionario que estás pensando. Él nos propone un camino escandaloso y es el de identificarnos con Él en su muerte para perdón de nuestros pecados. Significa que hay que reconocer en primer lugar que somos profundamente pecadores y que para nuestra condición es necesaria la muerte del Hijo de Dios.
¿Quién quiere hacerlo? Muy pocos. Aquellos que reciben eso del Padre. Y estas mismas palabras que fueron vida eterna para Pedro, fueron escándalo para los incrédulos que lo abandonaron. Las mismas palabras. Y la pregunta aquí crucial para ti es, si no has hecho algo con estas palabras, es ¿qué harás con estas palabras? Las palabras de vida eterna de Jesús tienen que ver con su identidad y su ministerio, con quién es y lo que hizo. Fíjense, y esto es muy importante, consideren esto, las palabras de vida eterna proferidas por Jesús no tienen que ver con lo que tú tienes que hacer, tienen que ver con lo que Dios hizo por ti. Las palabras de vida eterna no son consejos e instrucciones. Las palabras de vida eterna son la revelación de quién es Jesús y lo que Él hizo por ti. Nuevamente, Él es la provisión básica, esencial y completa de Dios para tu salvación. Él es el pan vivo que descendió. Él dio su carne y su sangre para nuestra redención. Y no hay manera de participar de esta redención a menos que consideremos preciosa la palabra de Dios y al Jesús revelado en ella por estas razones. Entonces no hay manera de aprovechar la suficiencia, la claridad, la autoridad y la necesidad de la Escritura a menos que en ella veamos el pan vivo que descendió del cielo. A menos que en ella veamos el amor generoso y sacrificial de Dios por nosotros en el derramamiento de su sangre y de su cuerpo. Es esto lo que tiene que hacer con que la palabra de Dios sea preciosa para ti. Que en ella se revela a Cristo, el pan vivo del cielo, la provisión de Dios para mi salvación, mi redención, mi rescate. Y Él mismo muerto, su cuerpo quebrado, su sangre derramada para perdón de nuestros pecados. Todo esto, ¿dónde está? En la Escritura. Y por eso es preciosa para nosotros. Entonces, antes de considerar la Escritura preciosa, porque ella me sirve para afirmar mis posturas políticas, porque me sirve para silenciar y refutar a mis detractores, porque me sirve para librar una batalla cultural, porque me sirve para saciar mi curiosidad intelectual, porque es el libro que aman los de derecha. Necesitamos considerarla preciosa porque en ella se revela que somos más perversos de lo que pensamos, incapaces de salvarnos a nosotros mismos, pero es allí también donde se revela que somos más amados de lo que imaginamos. Allí se revela el amor generoso y sacrificial de Dios por pecadores. Allí se revela la obra extraordinaria de Jesús para beneficiar a transgresores y darles vida eterna. Él es el pan vivo que descendió del cielo para derramar su sangre, pagar en nuestro lugar la condena que nosotros merecíamos, para darnos lugar en la familia de Dios. Por esa razón y por esa la Escritura es la palabra más preciosa. Es por esa razón que Jesús es precioso. Esa es la razón para que Él sea para ti, tu Señor, tu Salvador y tu Redentor. Delante de eso, necesitamos decir como Pedro, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Eso es lo que necesitamos considerar precioso en la Escritura antes de cualquier otra cosa. No consideres precioso a Cristo en relación a las circunstancias de este mundo. Considéralo precioso por quién es Él. Que el Señor nos bendiga y nos ayude. Vamos a orar una vez más. Padre Santo, muchas gracias, Dios, por Cristo, el pan vivo que descendió del cielo para ser alimento, plenitud y rescate para nosotros. Y para hacerlo de la manera más escandalosa posible. Muerto en nuestro lugar. Porque pecadores merecen muerte. Y Él es nuestro sustituto para que nosotros no tengamos que morir eternamente. Por eso tus palabras son vida eterna. Ayúdanos, Señor, a amar tu palabra por las razones correctas. Ayúdanos a amar a Cristo por las razones correctas. Porque Él es nuestro sustento, provisión y plenitud. Porque Él es nuestra redención y salvación.
porque Él es tu oferta, tu provisión por amor a nosotros, a pecadores miserables, para que tengan vida eterna. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser discípulos fieles de Jesús. Oramos así agradecidos en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén.